Entonces, el texto que vamos a estar tocando es Romanos, capítulo 15, del versículo 8, perdón, del versículo 7 al 15, si lo quieren ir buscando, así lo leemos. Y el sermón va a estar titulado como Adorando como uno. La idea central del sermón es que el Señor desea que la iglesia sea una, de un mismo sentir. Por eso, adorando como uno. Bien, empiezo a leer. Dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y también vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, oremos para que el Señor nos esté acompañando hoy y después empezamos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra, gracias porque ella está para consolar nuestros corazones, para instruirnos y porque el Espíritu Santo obra por medio de ella. Señor, te pedimos que la predicación de hoy sea cristocéntrica, que sea la Biblia y el mensaje real de cada texto lo que esté resaltando en esta predicación. Señor, que el Espíritu Santo esté confrontándonos para ver a quién hemos dañado, con quién tenemos problemas, con quién debemos solucionar nuestras relaciones, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Nos has llamado a ser personas que procuran la paz con todos los hombres y te rogamos que podamos ser fieles a eso. Señor, mata nuestra carne, mata nuestro orgullo. Somos tan orgullosos que siempre, si hay un problema en la relación, el bueno soy yo. Señor, ayúdanos a luchar contra esto. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, como cantábamos, que renunció a quien Él era para servir a sus enemigos, que renunció a quien Él era para salvar y dar vida a sus enemigos. Y no solo que renunció a quien Él era, sino que murió por sus enemigos. Señor, danos un corazón pacífico, manso, humilde. Es algo sobrenatural, no es natural en el ser humano. Pero te rogamos que por la meditación en tu palabra y el obrar del Espíritu Santo en nosotros, a través de lo que aprendemos de tu palabra, nuestros corazones sean transformados a la imagen de Cristo. En el nombre del Señor Jesús te rogamos por esto. Amén. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy, hermanos? Bueno, vamos a ver la situación de la iglesia de Roma y el argumento de Pablo para que la iglesia de Roma sea unida, pero lo vamos a ver en un inicio muy por arriba, porque nosotros ya venimos de una serie de sermones en donde Pablo le dedica mucho tiempo a hablar el tema de la unidad. Entonces no me voy a detener en explicar cuál era el problema de que si comían carne sacrificada a los ídolos o no, etc. Bien, porque ya lo vimos en los sermones pasados, lo vamos a repasar un poquito más. Segundo, vamos a ver la incoherencia de la división adentro de la iglesia, que es algo absolutamente incoherente que una iglesia esté dividida por dentro. Y por último, el secreto de la unidad. En realidad debería ser uno de los secretos de la unidad, pero vamos a ver quizá el más relevante de todos, para poder tener un mismo sentir con nuestros hermanos. Entonces, vamos a ver un poquito cuál era la situación de la iglesia de Roma, bien por arriba. La iglesia de Roma tiene la siguiente situación. Había una lucha entre los que Pablo llama los fuertes y los débiles. La lucha viene dada porque en los templos paganos se sacrificaban animales a ídolos, vamos a decir acá en términos argentinos, en un culto umbanda, por ejemplo, un pollo que fue sacrificado en un culto umbanda o algo así. Y esa carne después, para no tirarse, se vendía en las carnicerías a veces por un precio más bajo
Y había cristianos que iban, compraban esa carne y la comían. Pablo llamaba fuertes, y normalmente estaban compuestos por los gentiles. No eran todos gentiles, ni quiere decir que todos los judíos eran débiles. De hecho, Pablo se considera a sí mismo uno de los fuertes, y él es judío. Pero los débiles, los que normalmente iban en contra de eso, eran los judíos, propios de que ellos venían de la religión judía, que tiene muchas regulaciones en la alimentación, ¿no? Entonces, cuidar su dieta de los animales inmundos y todo lo demás, para ellos era algo que les costaba desarraigar de su vida, ¿no? A pesar de que estaban en Cristo. Entonces, en esa guerra, ese era uno de los puntos en que dividían a la iglesia. Vemos también que había otras cosas, porque no era el único choque cultural que ellos tenían, pero inicialmente Pablo en este texto está hablando de eso. ¿Qué dice Pablo? O sea, esa era la situación en la iglesia de Roma, y era una situación grave, porque Pablo, si ustedes se ponen a ver, viene hace rato hablando de ese tema. Eso quiere decir que Pablo al menos escribió una carta a la iglesia de Roma, y en esa única carta que al menos ha quedado registrada, hay mucho espacio dedicado a la unidad. Por algo es. Y van a ver que en el Nuevo Testamento un problema común de las iglesias es la desunión. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Primero que todo, él les dice, acéptense como Cristo los aceptó. Y la pregunta inicial para nosotros es, ¿cómo es que nos aceptó Cristo? O sea, ¿cuál era nuestra situación cuando Cristo nos aceptó? Bueno, éramos pecadores, malvados, somos pecadores, somos malvados, irrespetuosos a Dios, mal educados, ofensivos, de ánimo hostil. Éramos personas que les gustaba pelear, les gustaban los problemas, rebeldes, egoístas, mentirosos, etcétera, etcétera. En ese contexto, Cristo, siendo santo, 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 Él nos recibe. Entonces Pablo les dice, así como Cristo los recibió a cada uno de ustedes, ustedes reciban al otro, a pesar de que no estén de acuerdo con alguna de las cosas que hacen. El segundo argumento que Pablo le da, les habla a los dos, a los judíos y a los gentiles. Le dice, judíos, no se olviden que los gentiles alaban a Cristo y que Cristo es su Señor. Por eso vemos en el texto cuando Pablo dice, porque escrito está, Él regirá a los gentiles y los gentiles pondrán en Él su esperanza. Les está diciendo a los judíos, el gentil es tu hermano, así que ten en cuenta que Él no es menos que vos, es tu hermano. Pero al gentil también Pablo le dice, no se olviden que Cristo era judío y vino a servirle a los judíos. Entonces, no es más ser gentil ni es más ser judío, son uno, son hermanos. Y por último, Pablo cierra diciéndoles, por tanto, acéptense, procuren la paz y la unión para la gloria de Dios y para su gozo. Para su gozo, la unión, la paz, no produce malestar en el cristiano, es su zona de confort, es su hábitat. El cristiano no está en guerra con los cristianos, ¿bien? Estamos en guerra con el mundo, con el sistema malvado del mundo, pero no con nuestros hermanos. Entonces, cuando estamos en peleas con nuestros hermanos, no estamos en donde nosotros deberíamos estar. Y nuestro corazón lo sabe, nuestra vida espiritual se resiente, nuestra familia lo sabe, y lo peor de todo, nuestra iglesia se empieza a debilitar. Y nosotros, hermanos, no queremos eso para nuestra iglesia. Entonces, vamos a ver, antes de entrar en el meollo del asunto, la incoherencia, que es el segundo punto de hoy, la incoherencia de que la iglesia esté dividida. No hace falta que la iglesia esté dividida en 2, en 3 o en 4 grupos iguales, como si fuera una pizza. Me refiero que hay problemas adentro de la iglesia por cuestiones de libertad de conciencia, como la comida, o la ropa, o el color de labios que usa alguien, o lo que sea, ¿bien? De pintura de labios. Primero que todo, hay un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 9, que resume mucho de lo que nosotros vamos a estar viendo en este punto. Y el texto es muy conocido porque en realidad está hablando del matrimonio, pero lo podemos aplicar sin forzar las escrituras a la iglesia. Y el texto dice básicamente
lo siguiente. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 9. Jesús dice, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La pregunta es, ¿se aplica a la iglesia eso? Sí, la respuesta es sí, porque la iglesia la forma Dios, no la forma el hombre. Una iglesia bíblica no está formada por un líder humano, está formada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo levanta un pueblo que adora públicamente a Dios en un lugar, y esa es la iglesia. Entonces, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero vamos a hablar un poco de qué riesgos tenemos en que en una iglesia exista discordia, tensiones sin solucionar. Tensiones siempre van a existir. Eso no hay una iglesia en el planeta Tierra que no tenga tensiones, porque somos humanos. El problema es que no se solucionan. ¿Bien? Es qué hacemos con esas tensiones. Una pregunta interesante para hacernos es, ¿qué ven por una cuestión de testimonio de la iglesia? ¿Qué ven la gente allá afuera? Yo ahora, si ven, estoy en el salón de la iglesia, así que si señalo para allá, ¿qué ve la gente de Saldam? ¿Bien? ¿Qué es lo que ven ellos de la iglesia? ¿Ustedes creen que el vecino del frente sabe diferenciar a los arminianos de los calvinistas? ¿O creen que él entienda la división entre hermanos que creen que la música debe ser con instrumentos o sin instrumentos? ¿O solo instrumentos de cuerda y sin instrumentos de percusión? ¿O creen que ellos van a notar en qué iglesia la gente está de acuerdo con tener tele en la casa o no? O quizá ellos están considerando a la iglesia de Saldán por si nosotros tenemos dos bandos, los profesionales o los que tienen pocos estudios. La realidad, si somos sinceros, es que a ellos no les importa nada de eso. Ellos no entienden de doctrina y no entienden de cultura eclesiástica, porque ellos no están adentro de una iglesia, simplemente por eso. Esos son problemas del mundo cristiano, en donde debatimos si somos amilenialistas o dispensacionalistas, o si preferimos la Reina Valera o la Biblia de las Américas, o si lo que sea. Bien, son cuestiones secundarias. Lo que la Biblia nos deja en claro es que si hay algo que impacta al mundo, es que nosotros nos amemos. Vamos a Juan capítulo 13. Vamos a ir tocando varios textos, porque este tema de la unidad en la iglesia está disperso en todo el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir tocando un par de textos. Si nosotros les preguntamos a la palabra de Dios, ¿de qué manera podemos dar evidencia al mundo de que nosotros acá somos el pueblo de Dios? ¿Creyendo en las doctrinas de la gracia? Sí, va a tener efectos sin duda en la calidad y la vida espiritual de la iglesia. Pero la gente de afuera no va a saber quién fue Calvino y que propuso 5 doctrinas, entre otras y demás. Ellos no tienen ni idea de eso, menos en una cultura como la nuestra. ¿Cuál es la respuesta de la palabra? La respuesta de la palabra en Juan, capítulo 13, versículo 34, dicen esto: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Te hago una pregunta. ¿Te habías planteado alguna vez que algo tan sencillo y al mismo tiempo tan mal entendido como el amor es quizá la herramienta más importante que tiene la iglesia para alcanzar al mundo, para resaltar en el mundo? La iglesia es luz y sal del mundo. Y mucho de eso es demostrando amor. Si hay algo que falta en el mundo es amor. A lo que el mundo le llama amor, nosotros le llamamos perversidad. Cuando el amor se trata de relaciones sexuales solamente, o de plata, o de dos familias poderosas que se relacionan, te das cuenta que el amor ha desaparecido del mundo. Si hay algo que hace resaltar a la iglesia como una comunidad del pacto, como una comunidad celestial, es que nos amamos de verdad. Y amarnos de verdad no quiere decir que no vamos a tener tensiones, quiere decir que las vamos a tratar y las vamos a solucionar. Bien. Entonces, es incoherente pensar
que una iglesia bíblica, una iglesia sana, un cristiano sano, un cristiano que está bien con el Señor, tiene activamente problemas con sus hermanos y no le interesa ni procura solucionarlos. Bien. Otra cosa que es redundante, pero es que no es la voluntad de Dios que estemos separados. En nuestro mismo texto, en Romanos 15, versículo 7, nuestro texto empieza así: por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Es que es incoherente. No podemos decir que somos cristianos, no podemos decir que seguimos a Cristo y que Él es nuestro Señor, si no amamos a los hermanos. Eso está en 1 Juan. Bien. Entonces, ahora pensemos un poco de, bueno, sí, yo tengo problemas, tengo tensiones con algunos hermanos, hay algunos que no me caen tan bien, pero me junto, hay otros que no, ni los banco, hay otras personas que quizá no son hermanos en la fe, pero son insoportables o me caen de 10, pero siempre todos tenemos tensiones. Y es muy difícil procurar la unidad cuando está el ego de por medio, el yo de por medio. Por eso nosotros siempre oramos para que el Señor elimine el ego de la iglesia, yo, y que sea una iglesia cristocéntrica. Quiero que hagamos un ejercicio. Esto no es algo que yo haga normalmente cuando predico, pero quiero que se tomen un minuto y piensen quiénes eran ustedes antes de que Cristo llegara a sus vidas. Piénsenlo, piensen en qué hacían, en cómo vivían, en cómo hablaban, en cómo trataban a los demás, en qué deseaban, en si valoraban a Dios o no. Piénsenlo un ratito. Piensen en sus objetivos, sus sueños, qué deseaban, para qué vivían. Y ahora piensen en quién es Dios. Piensen en que Él es santo, santo, santo. Piensen que cuando Isaías ve a Dios, ve a Cristo en su visión en Isaías 6, él ve a un Dios santo, 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 y que la vestidura de su túnica cubrían todo el templo. Si ustedes ven los reyes, cuando tienen una cola larga atrás del rey, mientras más largo, más glamurosa sea su vestimenta, quiere decir que es más sublime, más alto, más separado del pueblo común. Bueno, la Biblia dice que cuando Isaías vio a Cristo, vio que era santo, 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 y que sus vestiduras llenaban el templo. Para que ustedes se den una idea, el templo no es del tamaño del salón que tenemos nosotros. El templo es más bien como un par de estadios de fútbol juntos. Así eran las vestiduras de Cristo, que hablaban de su santidad. Ahora piensen que el Padre es justo y que no puede aceptar al malvado ante él. Si se dieron cuenta, estamos repasando el Evangelio, estamos repasando en qué hemos depositado la fe nosotros. Ahora piensen lo que hizo Cristo por ustedes en amor, que se entregó a sí mismo, a pesar de que ustedes eran los que eran, algunos de ustedes mentirosos, asesinos, quizá no físicamente, pero sí en su corazón todos somos asesinos, adúlteros, fornicarios, malvados, todos éramos malvados. Y el Señor nos da en bandeja de plata su amor y nos cambia el corazón porque nosotros no deseábamos eso. Y Él nos acepta. Y nos arrepentimos y creemos y nos acepta. Y ahora somos uno con Él. Entonces es importante que entremos a este punto con una mente evangélica. Un evangélico no es uno que usa una remera que dice Dios es amor. Es uno que tiene en el corazón la idea de que Dios lo amó, de que sabe que Dios lo ama a pesar de que no lo merecía. Tenemos que tener en cuenta que el versículo 3 y el versículo 8 de nuestro texto dicen algo muy importante para entender cómo podemos procurar la unidad con nuestros hermanos. Dice el versículo 3 de Romanos 15, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, escuchen lo que Cristo decía de sí mismo: los vituperios
los insultos, los malos tratos, las faltas de respetos, las escupidas, las cachetadas, de los que te injuriaban, de los que te decían cosas en contra tuya, cayeron sobre mí. Es Cristo hablando con Dios. Bien. Es Dios hablando con Dios, la segunda persona de la Trinidad hablando con la primera. Todos los pecados de aquellos que son tu pueblo, que iban en contra tuyo, cayeron sobre mí. Y el versículo 8 dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. O sea, se hizo servidor de los judíos. ¿Y qué hicieron los judíos? Los escupieron, le pegaron cachetadas, lo maltrataron, lo llevaron a un juzgado pagano de los romanos para que lo latiguen, lo torturen y lo maten injustamente. Ese es el corazón de Cristo. Entonces, número uno, hermanos, Cristo carga los pecados de todo su pueblo. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con la unidad en la iglesia. También tenemos que entender que Cristo vino a servir a sus enemigos. No vino a servir a sus amigos. Eso lo hace el mundo. Un satanista, una madre satanista, bien puede servir a sus hijos. Bien. Un brujo puede hacerlo. Lo hacen, está natural en el ser humano. Pero solo Dios murió por sus enemigos. Y no a mano de sus enemigos. Él murió a manos de su Padre por sus enemigos. ¿Qué tiene que ver esto con la unidad? Número uno, que el corazón del cristiano debe ser un corazón de renuncia. Porque vos para buscar la unidad con el otro vas a tener que ceder. Y tu orgullo se va a ver dañado. Entonces, ¿qué voy a procurar yo con esta parte del sermón? No yo, sino la palabra. ¿Qué procura? Que vos seas humilde. O sea, te va a humillar, como lo ha hecho conmigo y como lo hace con muchos otros, que se exponen y abren su corazón para que la palabra les marque, ¿no? Entonces, Cristo demostró misericordia. Piensen en esto. Vos, siendo lo que eras, no merecías nada y Él te eligió antes de fundar el mundo para amarte. Hace 2000 años aproximadamente, siendo Dios, viviendo en un gozo completo, se entregó, nació como un niño pobre, en un lugar frío, en una noche, nació en un pesebre, el Mesías. Y siendo un niño pobre llegó al mundo, siendo un humano. Vivió una vida llena de dolores y necesidades. Él no era oficinista, él trabajaba de carpintero y no tenía una sierra eléctrica, hacían todo a mano. Y durante 30 años aproximadamente, él no hizo nada. Él ministerialmente no hizo nada, solo sufrió. Y sin pecar, básicamente, él solo sufrió. Él vive una vida de santidad que después se va a ser aplicada a los que creen en su nombre. Después muere injustamente a mano de los romanos, que fueron guiados por su padre. Físicamente él muere por la crucifixión y la tortura que sufrió su cuerpo, pero su alma, cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es que el Padre había dado la espalda al Hijo, porque el Hijo en ese momento se convirtió en pecado. Acordate, él nunca había pecado, él estaba cargando los pecados tuyos. Pero eso no queda ahí. Él antes de morir dice, consumado es, y muere y entrega su espíritu. Cuando Cristo dice consumado es, está diciendo Leonardo, Pablo, Clara, Helen, Cristian, Miqueas, Ariel, tu alma ya me pertenece, ya la pagué, yo hice todo, consumado es, ya sos mío. Y hermano, vos no habías nacido en ese entonces, no lo merecías. Y eso no queda ahí, sino que el tercer día se mueve esa roca y el que había muerto siendo inocente resucita, dando evidencias de que el Padre aceptó el sacrificio que el Hijo había hecho por su pueblo y que vos y yo no tenemos que hacer nada más que creer para ser aceptados por el Padre. Y Él en victoria se levanta un día como hoy, un domingo. Y por eso nos festejamos
el día de hoy, ¿no? Su resurrección. Y Él no vuelve a la tumba, no se levanta y vuelve. Él se va al cielo. Y hoy ese Cristo que hizo todo eso está sentado al lado del Padre gobernando el mundo. Y dice que orquesta la palabra, todas las cosas para tu bien. A los que aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Ahora que estamos pensando en eso, te voy a hacer un par de preguntas para que nos humillemos. ¿Por qué no aceptas a tu hermano si Cristo te aceptó? ¿Crees que él es un hartante? ¿Vos no lo eras? ¿Vos crees que tu hermano no entiende lo que está haciendo, no entiende cómo te afecta? Te pregunto, ¿vos sí conocías lo que a Cristo le costó? No, ¿no es cierto? ¿Vos crees que no podés aceptar a tu hermano porque él no tiene derecho a hacerlo? Te pregunto, ¿vos tenías algún derecho a ser parte hoy de la mesa de Cristo? No, nadie, ni yo, ni vos, ni nadie. Solo Cristo tenía derecho a estar sentado en la mesa del Padre y Él renunció a ese derecho por vos, para que vos hoy sí lo estés. Eso es muy humillante y eso choca mucho con nuestra forma de pensar, porque cuando nosotros estamos en conflicto con alguien, siempre el bueno de la historia somos nosotros. Siempre, así sea que vos empezaste el problema y el otro te agredió peor, siempre tu corazón te va a hacer quedar bien a vos. Y la realidad es que vos no tenés derecho a quedar bien con nadie. Puede ser que vos seas víctima del pecado del otro, sí, puede ser, pero es necesario que seas humilde para poder buscar la reconciliación. Miqueas, eso es muy duro, eso me llena de culpa, me humilla, pero eso solamente me hace sentir culpable. Yo no tengo fuerzas para ir a enfrentar y pedir perdón o confrontar con el pecado a tal hermano, porque no logro renunciar al yo, me cuesta obedecer a Cristo. Él lo merece todo, lo adoro, pero me cuesta seguir. Bueno, estábamos hablando recién de un ejercicio de pensar en nuestro corazón, pero acá te va otro. Acá te va otro ejercicio. Hacete una pregunta, ¿en base a qué tomás decisiones? ¿Cuál es tu forma de pensar las cosas en la vida? ¿Estás viviendo con la mirada puesta en la tierra, como que si todo lo que importa es lo que pasa acá en la tierra? ¿O estás viviendo con la mirada puesta en la eternidad? ¿Qué es más importante para vos? ¿Tener algo hoy o hacer tesoro en los cielos? Es una pregunta muy profunda. Porque cuando vos dejás de creer que el secreto de la vida es estar bien acá en esta tierra y que somos solamente peregrinos, el sistema de valores que vos vas a usar, tu corazón se va a ver confrontado de tal forma que ya no va a ser tan difícil renunciar a tu yo acá en la tierra en pos de hacer tesoros en el cielo. Y vamos a hablar un poco de esto. Deja en claro en el versículo 8 el texto de que Dios, o sea, Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas dadas a los padres. Bien, hablemos un poquito de eso. ¿Cuáles eran las promesas? ¿Y cuáles fueron las promesas que los padres creyeron para vivir una vida santa? Cuando decimos los padres nos referimos a los padres de la nación judía, ¿no? Estamos hablando de Abraham, David, Isaac, Moisés, etc. Vamos a Hebreos 11. Vayan buscando Hebreos 11. El objetivo de esta parte de la meditación de hoy es que ustedes piensen que deben de tomar decisiones y vivir esta vida a la luz de la eternidad. Hay una canción que si escuchan a bandas como Sovereign Grace y demás, él dice, es una canción que se llama Por encima del sol, que habla de una ciudad que se ve por encima del sol, o sea, es una ciudad celestial, que no se ve con ojos humanos, no es acorde al sentido común, al sentido terrenal, a la viveza criolla, si lo queremos poner en términos argentinos, no es acorde a eso. Se ve o se disfruta o se vive la vida cristiana por fe, no por vista, y por fe en las promesas de Dios. Entonces la idea es que hagas un cambio en tu forma de ver tu vida para que puedas depositar fe en las promesas de Dios
Y esas promesas de Dios van a ayudarte a obedecer a Dios. Una de las cosas más importantes que tenés que considerar es que vas a morir. Si hay algo justo en esta tierra es que todos mueren. No hay nadie que no haya muerto. Y vas a morir. Y un día te vas a enfrentar a tu Creador. Eso es una realidad. Hay un proverbio que dice que sabio es estar en la casa, no me acuerdo el término que usa Reina Valera, pero básicamente en un velorio, porque te lleva a pensar en la eternidad. Vamos a leer Hebreos 11, para que estemos viendo cómo la fe impulsó a los cristianos en la antigüedad a vivir vidas conforme a lo que Dios manda. Dice, estamos hablando de la fe en las promesas de Dios, en la eternidad para hacer tesoros en el cielo. Dice, ahora bien, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a leer hasta el versículo 3. Porque por ella recibieron, aprendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Y ahora empieza el autor de Hebreos a escribir cómo en la vida del cristiano siempre la fe en la eternidad, la fe en las promesas de Dios, llevó a renunciar al yo, a los cristianos, para hacerle caso a Dios. Y ese es el sentido por el cual está acá en este sermón, esta parte. Dice, por la fe Abel, estamos allá en la creación, por la fe Abel dio un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es, escuchen, remunerador de lo que le buscan, tesoros en el cielo. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, la lluvia, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Miren el arca como un tipo de Cristo. Preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba, o sea, como un peregrino, como alguien que no sabía a dónde iba a pasar toda su vida. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. O sea, él no pensó conforme a donde él estaba, él pensó siempre en una tierra que iba a venir. Por la fe esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso, hermanos, es el cielo. También por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Y así sigue el texto, y sigue, y sigue, y sigue. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Eso significa rehusó a su yo, renunció a su ego, de ser llamado el rey del imperio más poderoso del mundo de aquel entonces. ¿Y qué hizo él? Por la fe, versículo 25, 24 y 25, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios, o sea, ser partes del pueblo de Dios, ser uno con el pueblo de Dios, un mismo sentir, sin discordia, ser uno con el pueblo de Dios, que gozar los placeres temporales del pecado. ¿Y qué hizo que Moisés, o sea, en qué depositó la fe Moisés para poder obedecer y tomar una decisión tan tonta humanamente hablando? Porque él renunció a las riquezas del mundo en pos de ir a sufrir con campesinos, brutos, sin estudio, pero eran el pueblo de Dios. Versículo 26.
Moisés, considerando como mayores riquezas el oprobio, o sea, la vergüenza, el sufrimiento, el castigo de Cristo, que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Moisés viviera así? Bueno, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, hermanos, la idea de esta parte es que ustedes entiendan que una de las herramientas que el Señor le ha dado al cristiano para matar a su yo, la más grande es el Evangelio. Porque ahí te das cuenta que vos no mereces nada. Pero eso te deja con un agradecimiento a Dios, pero es difícil todavía matar el yo. Es difícil obedecer, aceptar al hermano que piensa diferente a mí. Otra herramienta es las promesas de Dios. Dios está esperándote y vas a morir y te va a recibir. Y en el cielo vamos a ser recompensados por nuestras obras. No somos salvos por obras, pero sí vamos a ser recompensados por obras. No es lo mismo un cristiano que no hace obras para la gloria de Dios que uno que vive y sacrifica y renuncia a su familia, a su casa, a sus tierras, como dice Jesús, que no vaya a recibir 100 veces más en el cielo. Entonces, pone tu mirada en la eternidad. No vivas tu vida considerando que lo único que importa es esta tierra. El máximo ejemplo de esto, el máximo ejemplo de renunciar al yo en pos de obedecer a Dios y así alcanzar la recompensa, no fue Moisés, no fue Abraham, ellos eran una sombra, fue Jesús. En el versículo 12, en el capítulo 12, perdón, de Hebreos, versículo 1 y 2, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Eso incluye tu orgullo, mi orgullo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos vivir esta vida cristiana en constante arrepentimiento, en unidad, en una iglesia bíblica, construyendo nuestros hermanos, amándonos a los unos a los otros? Bueno, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, escuchen, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué aprendemos de Jesús? Bueno, que él, poniendo su mirada en la eternidad, en la recompensa que iba a recibir con el Padre, le producía tan grande gozo eso, tan grande alegría lo que iba a recibir, que no le importó, él siendo Dios, no un hombre, no un pecador, no un malvado como vos y yo, él siendo Dios, renunciar a él mismo y sufrir la vergüenza de la cruz, con tal de alcanzar esa recompensa. Poné la mirada en la recompensa. Poné la mirada en la recompensa. Busca la unidad con tu hermano para llegar a esa recompensa. Poné la mirada en la recompensa. Otro secreto para la unidad es que Cristo murió por tu hermano, no solo por vos. El Evangelio no solo se aplica a vos, el Evangelio aplica a él también. Romanos 15, versículo 3, dice lo siguiente. Vamos a Romanos. Lo leímos recién, cuando Cristo dice, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Qué significa eso? Que Cristo derramó sangre por el hermano que a vos te molesta. Y acá es importante entender algo, que quizás vos sos el que molesta a otro hermano. Bueno, Cristo también derramó sangre por vos y por él. Y derramó la misma sangre por vos que por él. No fue una sangre especial o más cantidad, fue la misma sangre. La misma sangre del Cordero te santificó a vos y lo santificó a él. Y eso es importante, es muy importante, porque te hace ver que tu hermano, por más hartante, por más difícil, por más irrespetuoso, por más poca sensibilidad que te tenga, por más sensible que tenga, por más conciencia débil que tenga, él es tu hermano, es tu familia. Si vamos a Efesios 2:11, de nuevo,
Pablo en Efesios tratando un problema de unidad en la iglesia, de nuevo, judíos contra los gentiles, él les escribe algo muy interesante para nosotros. Así que vamos a leer Efesios del versículo 11 al 19, Efesios 2, 11 al 19, y vamos a sacar algo importante de esto. Hay un dicho, yo no sé si esto viene de la mafia italiana o si viene de la cultura de los italianos o cómo es, pero en Latinoamérica está, y es la idea de que la sangre puede más que el agua. ¿Qué significa eso? Que la familia no se traiciona. Eso suena muy a italiano, muy a mafioso, pero es bíblico. La familia no se traiciona, pero hay una familia que es más importante que la familia física y es la familia espiritual. Y ahora vamos a ver cómo Dios, a través de derramar la misma sangre por gente de culturas diferentes, los hace una familia. Leemos desde el versículo 11 al versículo 19, dice Efesios 2:11, recordad pues que en otro tiempo vosotros gentiles, o sea, iglesia de Salda, vosotros gentiles, en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, o sea, llamados a paganos por los judíos, hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, iglesia de Saldán. Cada uno de ustedes recuerden que estaban separados de Cristo, es lo que estuvimos haciendo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, de nuevo, la fe en las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos nosotros, los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, escuchen, habéis sido, no es que ustedes se acercaron, alguien los acercó, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Escuchen esto, quien de ambos pueblos hizo uno, a los que les gusta comer carne y a los que no, a los que les gusta escuchar música contemporánea o no, a los que les gusta estudiar o no, a los que les gusta lo que sea. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay conflicto, ya no hay separación entre su pueblo, aboliendo en su carne, versículo 15, la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, o sea, de los dos pueblos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz en su pueblo. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, o sea, tanto a los judíos como a los gentiles, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y escuchen esto, así pues, o por lo tanto, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois, imagínense a los israelitas con los palestinos escuchando esto en su iglesia imaginaria, no sé si existe, pero puede haber. Así que pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos. Y escuchen, y sois de la familia de Dios. Cristo derramó sangre por tu hermano. La misma sangre que derramó por vos. Y de los dos, en esa cruz, mató toda enemistad. Si hay algo que Él hizo que te ofendió, si es pecado, Cristo ya lo pagó. Si no es pecado, hablarlo con Él y aclararle que a vos te es pecado verlo, te es de tropiezo verlo. Si ves a un hermano, no sé, quizá tomando alcohol, o si lo ves en un bar tomando una cerveza con un amigo, si te es de tropiezo y vos crees que eso es pecado y el otro no, acércate y decíselo, que no lo haga más al frente, que se cuide, ¿bien? Entonces, algunas preguntas humillantes para nosotros. ¿En qué sos mejor al otro según este texto? En nada.
¿En qué sos más digno que el otro? En nada. ¿En qué sos más merecedor que el otro? En nada. ¿Por qué no amás al que Dios ama? Porque soy un orgulloso. Esa debe ser tu respuesta. ¿Por qué no aceptas al que Dios ya aceptó? Porque yo me creo mucho. Esa debe ser tu respuesta. ¿Sos acaso muy digno para tener relación con alguien pecador? ¿No era Cristo digno para no tener relación con vos? Y aún así vino a buscarte. ¿O sos acaso muy especial para aguantar los malos tratos de tu hermano? Algo así como Cristo soportó los latigazos por vos. Quizá vos creés que vos sos la vara que mide qué es bueno y qué es malo, como si vos fueras el Señor de tu hermano, cuando en realidad vos y él son siervos, son esclavos de Cristo. Nosotros somos familias y debemos amarnos y aceptarnos como familia. Entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto que nosotros hemos visto ahora a la práctica? ¿Cómo hacemos para caminar de la teoría de que vivimos una vida pasajera como extranjeros y peregrinos en esta tierra? De que nuestro yo no importa, que la mirada está puesta en la eternidad, en la recompensa, que es Cristo mismo, es una relación con Cristo. Que nuestro hermano fue salvo por la misma sangre que por la mía, que yo puedo ser el débil o el fuerte en ciertas áreas. ¿Cómo llevo todo eso a la práctica? Bueno, vamos a ver cómo nos sirve eso. Primero que todo, hermanos, revisemos cómo están nuestras relaciones. Nosotros tenemos la ventaja de que somos una iglesia chica todavía. No sé si hay hermanos de Villa Mercedes, ustedes también son una iglesia chica todavía. Revisen cómo están con sus hermanos. ¿Hay alguien a quien hayas ofendido, a quien alguna actitud tuya que estás dentro de tu libertad para hacerla, que no la haces con mala intención, pero que le es de tropiezo al otro? Por ejemplo, ¿tomas alcohol sabiendo que a otro le es de tropiezo? O si sos mujer y sabes que a los hombres les es de tropiezo verte con una pollera o con un pantalón muy ajustado y vos tenés libertad de vestirte con pollera o con un pantalón, ¿aún así la seguís usando? O si sos una persona grande, una persona de tercera edad y ya no le tenés tanta paciencia a los niños, ¿los maltratás? ¿Hay alguna actitud tuya que esté ofendiendo al otro? Pensá en eso. Es importante, si queremos solucionar y tener una iglesia unida, tenemos que identificar en dónde está el conflicto. Ahora pensá también en dónde vos estás ofendiendo a otro y en dónde otro te ofende a vos. ¿Qué cosas hacen los hermanos que para vos son pecado, pero que él cree que no? Te doy un ejemplo. Hace un rato, antes de venir acá, hablábamos en la familia de Saúl, de mi futuro suegro, si Dios quiere, ¿qué pensábamos de fumar habano? Spurgeon, Sproul y grandes hombres de Dios han fumado habano. Y es un tema muy conflictivo para nosotros, porque para nosotros, para la gran mayoría de cristianos argentinos, nos es de tropiezo pensar que un cristiano fume habano. ¿Qué pasa si hay otro que está haciendo eso? Bien. No te digo que sí o sí tiene que haber alguien que precisamente esté fumando un habano, pero que haga cosas que a vos te son de tropiezo. Identifícalos, a los que vos ofendiste y a los que te ofenden. Hay gente que no necesariamente nos ofende, pero que simplemente no son insoportables. Conozco a una hermana que no es de esta iglesia ni de Villa Mercedes, pero que es, pobrecita, es insoportable. Ella es buenísima, pero es insoportable. A mí me es insoportable y a muchos les es insoportable. Son de esas personas que el Señor pone para trabajar la paciencia en la iglesia. Y el Señor nos llama a amarla. Bien, nos llama a amarla. ¿Qué cosas hace el hermano que te son tropiezos para vos? Si vos identificás que alguien hace cosas que son tropiezos para vos, es necesario que te calmes, es necesario que busques si eso es pecado realmente o no y que lo hables con él. Háblalo con él porque lo estás juzgando y estás pecando contra Dios y contra él.
Si él hace algo que abiertamente no es pecado, pero que tu conciencia te acusa, ¿bien? Háblalo con él. No te calles. Eso va a crear una raíz de amargura en tu corazón y va a terminar explotando y dañando a la iglesia. Háblalo. Eso es importante, una cultura de discipulado. También prepara tu corazón para que se acerquen hermanos y te tiren la oreja y te digan, che, estás haciendo esto y esto me da tropiezo. Bien. Prepara tu corazón en humildad para hablar con el que te ofendió diciendo la verdad en amor y prepara tu corazón con humildad para escuchar que a un hermano algo que para vos es absolutamente legítimo, para él es horrible pensar que un cristiano pudiera hacer eso. Inclusive capaz que te diga algo como vos no podés ser cristiano y hacer eso. Bien. Y para vos va a ser algo de lo más normal. Y vas a ver en la Biblia que la Biblia no dice nada en contra de eso. Y para vos en tu conciencia eso no te acusa, pero para él sí, bueno, renuncia a eso. O por lo menos no lo hagas cuando él está ahí. Oren juntos el uno por el otro, Romanos 14:3, que Pablo viene hablando del tema de la unidad. En Romanos 14, el capítulo anterior, en el 14:3, dice lo siguiente: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come, o sea, el que es débil, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces, procura la unidad con el otro, a pesar de que él haga cosas que para vos son pecados, aunque la Biblia no las condene directamente. Entrégate o entrégate a la lectura y meditación en las Escrituras. La única forma en la cual vos vas a poder vivir una vida por fe y no por vista, una vida matando el yo y siguiendo a Cristo, va a ser por medio de la instrucción de la palabra. Leía una frase, yo creo que era de Riley, yo no sé si él era un anglicano o de dónde era, que él decía algo así, que en una etapa de su vida, él pasó mucho tiempo orando para que el Señor le diera fe. Y él no recibía fe, como él esperaba que del cielo bajara, no sé, una lluvia de fe y lo empapara y de golpe él tenía fe. Hasta que leyó el texto que dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán si no hay, bueno, sí, cómo creerán si no hay quien les predique? Ese era el texto, perdón. Y él se dio cuenta que el secreto de la fe está en empaparse de las escrituras. Y él dice que empezó cada día a pasar más tiempo leyendo y pensando en las escrituras y su fe empezó a crecer. Si nosotros nos vamos a nuestro texto, al capítulo 15, no dice algo muy diferente. Si nos vamos al versículo 4 y 5, dice lo siguiente: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo, ¿de quién? De las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, ¿es la Biblia el libro ese que nosotros tenemos a veces con tanto polvo guardado ahí, la que nos va a llenar de fe y esperanza? Sí, pero en las manos de nuestro Dios. Porque si nosotros seguimos leyendo, dice en versículo 5, y que el Dios de paciencia, y que el Dios de la paciencia y del consuelo, os conceda el tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Entonces, para procurar la unidad de la iglesia debe de tener una relación íntima con las Escrituras. Te pregunto, ¿cuánto tiempo estás pasando en las Escrituras? Lo suficiente, Miqueas, me podés decir, bueno, ¿cuánto tiempo estás pasando viendo tele? Más o menos. Menos, ¿no? O sea, estás leyendo menos de lo que ves tele. Bueno, entonces no estás pasando suficiente tiempo en las Escrituras. Y eso me pega primero a mí, no crean que eso es como yo, uy, que ya lo superé. Eso nos pega a todos, hermanos. Pero yo les tengo que exhortar en lo que a mí me exhortó la palabra. El versículo 11 dice que los gentiles deben de alabar a Dios por su misericordia. Cuando vos tenés puesta la mirada en tu falta de dignidad y la misericordia que Dios te tuvo,
renunciar a tu yo se vuelve algo más fácil. Te surge porque te das cuenta de que no sos nadie. Te surge. Ahora, una de las cosas que habíamos hablado ya para terminar, hermanos, es que debemos de vivir nuestra vida con una conciencia de que vamos a morir. Nadie sabe cuánto le queda de vida. Nadie. Así seas un niño, quizá un niño de 7, 8 años en la iglesia, en la casa de Saúl, o una persona de 60, 70 años, nadie sabe cuánto te queda de vida. Y vas a morir. La realidad es que vas a morir y vas a pasar por ese valle oscuro de la muerte. Y va a llegar un punto en el que vas a saber que tu corazón se está parando y que vas a morir. Y muchos de nosotros, siendo cristianos, tenemos puesta la mirada en Cristo, en la recompensa que está del otro lado. Y nosotros vamos a pasar por el valle de sombras de muerte, no por la muerte, por la sombra de la muerte. Porque automáticamente cerremos los ojos en este mundo, los abrimos en el otro, con nuestro Señor. Pero la realidad es que si acá hay un amigo nuestro, alguien que no conoce a Cristo como su Salvador, esa realidad se aplica. Vos vas a cerrar los ojos en este mundo y los vas a abrir en otro. Pero la Biblia, ese otro mundo en donde vos los vas a abrir, lo llama infierno. Es un lugar en donde vos vas a empezar a pagar todas tus faltas, en donde la tortura y en donde la ira que Dios va a derramar en ese lugar es tal que la Biblia lo describe como un lugar en donde la gente se está quemando eternamente y donde el gusano te come de a poquito pero nunca termina de comerte, en donde los gritos de la gente quemándose viva se escucha por toda la eternidad. Esa es la ilustración de la Biblia en cuanto a dónde va a parar. Entonces me gustaría terminar diciéndote esto. Si no conoces a Dios, pensá en esto. Él es justo y Él es santo. Justo quiere decir que no va a dejar pasar el pecado de la gente. Y Él es santo, quiere decir que Él no soporta a la gente que peca, porque Él es santo, Él es puro. Bien. La pregunta que sigue es si vos sos puro y si vos sos santo. Te pregunto, ¿has mentido? Si tu respuesta es sí, por más chiquita que sea la mentira, la Biblia te llama un mentiroso. Si te has enojado, la Biblia te llama, si te has enojado con alguien al punto de querer matarlo, la Biblia te llama asesino. Si has deseado a alguien sexualmente que no sea tu esposo, la Biblia te llama un adúltero. Y puedo seguir y te vas a dar cuenta de que sos un desastre. Esa es la realidad. De que sos un pecador y alguien que no merece estar con el Señor. Y no tenés forma de lograrlo por buenas obras. No hay cosas que vos puedas hacer humanamente que te lleven ante el Señor. Pero, como veíamos recién, hace 2000 años, el Señor Jesús nació y vivió una vida perfecta y murió en una cruz injustamente para cargar los pecados de todos los que se arrepienten y creen en su nombre, para que así ellos puedan ser perdonados y aceptados por el Padre. Como leíamos en Efesios, de los dos pueblos hizo uno, y Él ahora está esperándonos en el cielo. Cuando muramos, los que somos sus hijos, los que por fe seguimos a Jesús y confiamos en su sacrificio, cuando muramos nos vamos con Él. Y esa es la esperanza, esa es la recompensa. Es ahí a donde el cristiano debe de tener puesta su mirada. Como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Entonces, amigo, si no conoces a Jesús, si te importa y te has dado cuenta hoy de que sos malvado y que un día vas a morir y que no podés escapar de la muerte por más plata, por más buenito que seas, y que no importa qué hagas, te vas a perder, te vas al infierno, yo te ruego que te arrepientas y creas en Jesús como tu Señor y Salvador. Y si quedas con dudas y quedas con preguntas, de alguna forma llegaste a esta videollamada, háblale al que te pasó el link y él te va a poner en contacto o él mismo te va a guiar para que vos entiendas la buena noticia del Evangelio, de que solo por la fe en Cristo y arrepentimiento de nuestros pecados podemos tener paz para con Dios, a pesar de lo que somos. Entonces, hermanos, oremos para terminar.
Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque cuando nos vemos sinceramente ante tu palabra nos damos cuenta de que somos tan pecadores, Señor. La verdad que es difícil entender para nosotros el amor de Dios, es una de las enseñanzas más difíciles. ¿Cómo puede ser que me hayas amado? ¿Cómo puede ser? ¿Quién yo era? Lo que yo deseaba, lo que yo buscaba, lo poco que vos me importabas, o incluso lo mucho que yo te odiaba, cómo yo no quería saber nada con vos, cómo yo me burlaba de tu pueblo, de tu palabra, o como conozco a hermanos que literalmente estaban fumando la Biblia cuando vos los llamaste. Señor, cuánta misericordia, cuánta gracia hay en vos. Ayúdanos a poder demostrar esa misericordia, esa gracia sobrenatural al mundo, en que ellos vean que nos amamos los unos a los otros, porque Cristo nos amó primero. Señor, te ruego que en la iglesia de Saldán, en Villa Mercedes, en la iglesia de allá, el yo, el orgullo sea pisoteado por tu sangre. Que tu sangre tenga un peso tal que el yo se muera por falta de aire, que se muera de hambre, porque Cristo nos llene tanto, que nuestro valor personal sea tan poco, que se encuentre solo en Cristo, que no nos jactemos de otra cosa que en conocer a Dios. Te ruego por eso, Señor. Crea en este lugar una iglesia cristocéntrica con tanto amor y tanta pasión por tu nombre, con la mirada tan puesta en la eternidad, que salga, Señor, a alcanzar al mundo y que esta iglesia bíblica transpire y esté loca por formar otras iglesias bíblicas, totalmente apasionada por formar otras iglesias bíblicas. Que renunciemos a nuestros pocos bienes materiales en pos de hacer avanzar tu reino. Señor, ayúdanos a manejarnos en esta vida con sabiduría, con integridad y por sobre todo para la gloria de tu nombre, Padre. Señor, si hay alguien que no te conocía, que sea el Espíritu Santo moviendo su corazón, quebrantándolo, que lo esté guiando a tu palabra, que se pueda dar cuenta de que no importa qué tan confiado él esté, que por primera vez en su vida pueda pensar en que va a morir y que su alma es eterna y que toda la eternidad la va a pasar en uno de dos lugares y que en toda la eternidad, por sobre todo, se definen si vas a tener paz para con Dios o si vas a estar enemigo de Dios. Señor, ayúdanos a entender el peso de esa enseñanza en nuestros corazones. Dejo el resto de este día en tus manos. Bendice, Señor, a mis hermanos, que podamos ser instruidos por las charlas que tengamos, por el momento que podamos pasar juntos. Te pedimos también por el país, la situación tanto económica como de pandemia, como del gobierno, Señor, que tantas veces queda en evidencia que es tan inepto. Señor, te rogamos para que tu pueblo pueda impactar al mundo y que el mundo pueda saber cómo votar, en Argentina especialmente, votar a conciencia. Levanta líderes, Señor, así sean cristianos o no, líderes que puedan liderar este país con sabiduría. No te pedimos que sean como Abraham o como Moisés, pero simplemente que sean racionales, Señor. Te pedimos integridad en nuestros líderes. La mies en Argentina es mucha y te pedimos por pastores también para las iglesias. Hay mucha necesidad, Señor, del Evangelio en Argentina. Úsanos para cumplir el propósito tuyo en este país. En el nombre del Señor Jesús, Padre. Amén.